Reserva Mariposa Monarca, y junto con mi compañero Luis Dávila, les vamos a platicar un poco sobre un par de proyectos que estamos tratando de desarrollar en las áreas naturales protegidas. En nuestro caso, vamos a platicarle, y como ya bien comentaba el compañero Camilo, hay diferentes metodologías o estrategias que tienen que ver cómo reducir o atender los impactos del cambio climático hoy en día. En nuestro caso en particular, en las áreas naturales protegidas, como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se está tratando de implementar un proyecto que tiene que ver con un programa de adaptación al cambio climático precisamente, pero este se va a llevar a cabo a nivel regional. La siguiente, de favor. En términos generales, el Gobierno de México reconoce al cambio climático como un problema actual y ambiental que tiene impacto sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y en general sobre diversos componentes que contribuyen al desarrollo en las comunidades y ejidos. Por lo que es necesario contar con instrumentos de planificación a diferentes escalas que sirvan de ayuda para la implementación de medidas de adaptación con la finalidad de disminuir precisamente la vulnerabilidad en los sitios. Para ello hay algunas áreas naturales protegidas que precisamente ya se comentaba, hay necesidad de comenzar a identificar cuáles son los principales riesgos, cuáles son los principales sitios que tienen cierta vulnerabilidad, y en este caso ya se ha avanzado en este sentido. Para este caso en particular en la región de San José del Rincón hay diferentes ejidos que por diferentes circunstancias, por su ubicación geográfica, han tenido afectaciones importantes. Si están relacionadas o no a cuestiones de cambio climático, aún no lo tenemos claro esa situación. Hay otras partes por el lado de Donato Guerra y Villa de Allende que también han tenido ciertas repercusiones con diferentes sucesos meteorológicos que se han presentado. No tan lejos, apenas ahora en marzo de este año, por ahí se presentó una tromba muy importante que derivó en una gran cantidad de arbolado derribado por viento, tanto en zona de amortiguamiento como en zona núcleo dentro de la Reserva de Mariposa Monarca y en las otras áreas naturales protegidas aledañas. Y en ese sentido, por ello es bien importante comenzar a identificar precisamente esas situaciones, si realmente estamos ante la presencia de situaciones eventuales o ya son situaciones que en algún momento dado se van a presentar con cierta posibilidad. La siguiente, es por ello que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, en reconocimiento a la importancia de las áreas precisamente como respuestas naturales para la adaptación y mitigación al cambio climático, elaboró la estrategia de cambio climático para áreas naturales protegidas. Y dentro de este contexto, precisamente, hay otro componente que son los programas de adaptación al cambio climático, los cuales se van a llevar a cabo precisamente a través de la identificación de actores clave, a través de la identificación de sitios que tienen la necesidad de estar monitoreados constantemente, para precisamente comenzar a estructurar estos programas basados en una serie de líneas o acciones o estrategias que necesariamente van a contribuir a mitigar los impactos que pudieran generarse a través de cuestiones de cambio climático. Este programa pues es básicamente un instrumento precisamente de planeación en donde se trata de complementar los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Hoy en día diferentes áreas naturales protegidas pues cuentan ya con un programa de manejo en donde se establecen todas las acciones de qué se puede y qué no se puede hacer o cómo se deben hacer. Sin embargo, hay otras áreas naturales protegidas que aún no cuentan con ese instrumento rector y esto pues aún lo hace más complicado. Para el caso de la Reserva de Mariposa Monarca, tenemos un problema bastante importante, toda vez que su programa de manejo, que fue realizado en el 2010, hasta hoy en día no se ha actualizado. Y en ese sentido, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico, los programas de manejo tienen que estarse actualizando cada 5 años. ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones, la problemática social, económica y política pues van cambiando. Son situaciones muy dinámicas. Y en este caso se va a trabajar precisamente un componente que esté asociado al cambio climático para que forme parte de ese programa de actualización del programa de manejo. Y esto en un momento dado va a tenerse que incorporar a todos los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Bueno,
este programa pues está construido con un enfoque de paisaje y anidamiento que integra información pertinente sobre escenarios del clima y sus posibles efectos en la región. En este caso, pues definitivamente se tiene que visualizar a nivel regional. No solamente lo que pasa en Mariposa Monarca tiene que ver con que es exclusivamente ahí. Recuerden que nos encontramos en parte del eje neovolcánico transversal, caracterizado por los últimos relictos de bosque de Yamé. Y seguramente cuestiones que se han reflejado en esta reserva se han presentado en el Nevado de Toluca, en el Iztapopo, en Valle de Bravo, porque a final de cuentas tienen características muy similares en términos de ecosistemas. De tal manera, cuando hay una prolongada temporada de sequía, pues empiezan a manifestar situaciones de plagas forestales, por ejemplo, ya que esta situación de prolongadas sequías favorece la proliferación de algunos descortezadores y otras plagas, y esta misma situación pues se presenta también en las otras áreas, porque a final de cuentas contamos con ecosistemas muy similares. Este programa identifica los objetos de conservación prioritarios de cada una de las áreas naturales protegidas, incluidas, y propone medidas de adaptación y líneas de acción para enfrentar los efectos del cambio climático e incrementar la resiliencia en los ecosistemas y la población humana. Efectivamente, en este caso, no se trata de identificar objetos de conservación diferentes. Como les decíamos, tenemos situaciones muy afines, entonces esos objetos de conservación necesariamente tienen que ser compartidos para que precisamente este programa tenga un mayor impacto y un mejor éxito al momento de su implementación. En este caso en particular, el programa pues va a considerar 5 áreas naturales protegidas, que tienen que ver con la reserva de Mariposa Monarca, que se ubica prácticamente entre el Estado de México y Michoacán, la región de Valle de Bravo, que tiene por ahí también ubicada una serie de municipios también muy importantes, y que definitivamente los que somos de afuera nos identificamos con Valle de Bravo en el automático, pero obviamente hay otra serie de municipios que son también muy importantes por los servicios ecosistémicos que brindan en algún momento. Está el Nevado de Toluca, que hoy en día también acaba de ser recategorizado, ya es un área de protección de flora y fauna, ya no es un parque nacional, entonces tiene una serie de manejo y condicionantes un tanto diferentes. Está también el mejor conocido como el Iztapopo, ¿sí?, que también por ahí entre Puebla y el Estado de México está identificado. Y otra región que también está siendo incorporado por las características muy similares a las anteriores es el Parque Nacional La Malinche, que también abarca, si no estoy mal, hasta el estado de Tlaxcala, una parte, Puebla. Entonces, si se fijan, pues estamos abarcando una serie de estados que son parte precisamente del eje neovolcánico transversal, y para ello pues se identificaron una serie de objetos prioritarios para su conservación y manejo. En este caso pues no ha sido nada sencillo precisamente definir qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos medir. Cada una de estas áreas naturales tiene también sus particularidades, y entonces de repente no es tan sencillo el poder ponernos de acuerdo en estas 5 áreas. Pero a final de cuentas, bajo un proceso de identificación de criterios, se estableció que hay 2 objetos de conservación, y en este caso estamos hablando en términos de biodiversidad, en particular sobre la mariposa monarca. ¿Sí? Ya que, pues como ustedes saben, en la reserva de mariposa monarca entre el Estado de México y Michoacán, pues se concentra alrededor del 80% de la población total que hiberna en México. Pero además, fuera de la reserva también existen otras colonias que no forman parte de las áreas naturales protegidas, y eso genera también una situación de riesgo para estas poblaciones, ya que al final de cuentas nadie se hace cargo de ellas, y en algún momento dado tendrán que formar parte del corredor biológico que también constituye la reserva y las otras áreas naturales protegidas. Tenemos población de mariposa monarca en Valle de Bravo, tenemos población de mariposa monarca muy cerca del Nevado de Toluca, en algunas localidades de por ahí de San Francisco Totilpa, en otra localidad de Palomas, y en esa región pues es bastante interesante también las poblaciones de colonias que se establecen. Hay una población también, aunque muy pequeña, en el Iztapopo,
pero a final de cuentas toda esta cantidad de mariposas pues va sumando a la población total que llega en México. Y en este sentido no tanto es que la mariposa monarca vaya a desaparecer, está en riesgo. Lo que a final de cuentas está en riesgo es el fenómeno de migración de la mariposa. La mariposa, al ser un individuo, una especie cosmopolita, la vamos a encontrar prácticamente en todo el mundo. Hay en Australia, hay en África, hay en Europa y hay en América. Pero en América principalmente se lleva a cabo este fenómeno de migración de ida y vuelta desde Canadá, Estados Unidos y hasta México, con un proceso y un ciclo biológico bastante complejo. De ahí lo increíble de este insecto, que hoy en día es uno de los objetos de conservación para estas 5 áreas naturales protegidas. Por otro lado, también tenemos pues, los bosques templados. Básicamente estamos ante la presencia de los bosques de oyamel, bosques de pino, bosques de encino y por ahí unos bosques de cedro con elementos de bosque mesófilo. Y en este caso pues también son parte del objeto de conservación para este proyecto. Por otro lado pues se han identificado 3 servicios ecosistémicos que también coinciden con esta situación, y uno de ellos tiene que ver con la provisión de agua. En este caso, al parecer, en todas estas áreas se lleva a cabo un proceso muy importante de captación de agua de lluvia, que de alguna manera pues abastece a las poblaciones o localidades circundantes, pero también abastece a ciudades tan importantes como la ciudad de Toluca y la Ciudad de México a través del ya tan conocido sistema Cutzamala. Sin embargo, lo que es una realidad es que esta provisión de agua, este líquido tan importante y vital, pues eventualmente comienza a escasear por diversas circunstancias, porque hay mucha deforestación en algunos lugares, porque cada vez hay más gente que demanda este servicio y de repente son muy comunes las tomas de agua clandestina, las desviaciones de cauces de ríos para tomar agua, y es una necesidad importante de medir, cuantificar, identificar e incluso establecer un costo-beneficio de este producto. Porque hoy en día nosotros que nos dedicamos a convivir cotidianamente con la gente de las comunidades y ejidos, nos hacen un reclamo muy constante. Sí, nosotros nos dedicamos a conservar y proteger el bosque por esta situación de mantener la captación de agua de lluvia. Sin embargo, de alguna manera esta agua se va hasta las grandes ciudades, pero cómo estas grandes ciudades están retribuyendo un poco a las comunidades y ejidos por ese servicio tan importante que se les está brindando. Y en este caso habría necesidad precisamente de establecer alguna serie de tarifas o de un método, alguna estrategia para que de alguna manera por las gentes que se dedican a conservar y proteger sus bosques pues también se vean retribuidos. Por otro lado pues está la captura de carbono. Obviamente los macizos boscosos van a llevar a cabo precisamente a brindar este servicio ecosistémico, pues también que de alguna manera está regulando el ambiente, el microclima en los bosques. Y otro pues es el servicio ecosistémico de soporte. Obviamente que los bosques van a estar proporcionando una serie de servicios bien importantes, proporcionan refugio y vivienda para muchas especies de flora y fauna silvestre, muchas de ellas únicas al ser consideradas como endémicas dentro del eje neovolcánico, están proporcionando alimentos, están proporcionando productos para la construcción de vivienda de muchas de las localidades que son parte de la reserva. Pero bueno, es un proceso que nos va a llevar un tiempo, que se está instalando, se está construyendo. Ya nuevamente Camilo nos comentaba de todo el procedimiento largo que hay que seguir y donde se tienen que involucrar diversos actores y de manera muy puntual por los dueños y poseedores de la tierra. ¿Sí? Porque al final de cuentas las decisiones, si no se toman con la participación de ellos, son procesos que en algún momento dado nos pueden generar muchos problemas. Por un lado hay que establecer a nivel de una escala regional la identificación de las amenazas, los análisis de vulnerabilidad que ya se han comentado aquí, la identificación de sitios con constante presencia de incendios forestales, y a un nivel, una escala de complejo, como es el caso de este proyecto que abarca 5 áreas naturales protegidas, tendría que ver con la identificación de los objetos de conservación, actividad que ya se llevó a cabo, talleres comunitarios, que estamos precisamente en el preámbulo de comenzar
a llevar a cabo esta serie de talleres donde se van a incorporar a la gente de las comunidades ejidos para precisamente conocer, en base a su conocimiento, en donde ellos están identificando riesgos o aspectos que son necesarios atender. A nivel de una escala local, pues la elaboración de medidas de adaptación al cambio climático serán necesarias, y por otro lado habría que priorizar las medidas de adaptación. Los resultados que se generen de ello, pues es donde está un poquito más la parte también compleja en un momento dado, ya que se tienen que identificar líneas de acciones y actividades específicas, pero todo esto bajo un consenso de todos los actores que forman parte de la reserva, y precisamente empezar a trabajar en la identificación y gestión del portafolio de inversiones, de costos, tiempos y metas de las actividades específicas. Y aquí es cuando toma relevancia la participación e incidencia de agencias internacionales, en este caso, por ejemplo, de GIZ, que ha sido uno de los principales actores para impulsar este tipo de actividades, acompañado también de cuestiones de valoración de servicios ecosistémicos y este tipo de acciones que tienen que ver con cuestiones de cambio climático. Bueno, el área de trabajo, ya les comentaba, pues tiene que ver con toda esta franja que abarca las 5 áreas naturales protegidas y que están pues caracterizadas por los bosques de Oyamel, que hoy en día y desde hace muchísimos años fungen como los principales sitios de hibernación de la mariposa monarca, pero también de muchas otras especies. El inicio en realidad tiene ya un rato que se está tratando de implementar este programa, pero quisimos establecer una fecha promedio que es prácticamente en este mes de noviembre, donde pues ya se van a instalar esos talleres de que les comentaba para precisamente comenzar a generar información base para la toma de decisiones. Se estima que aproximadamente a lo largo de un año vamos a estar trabajando con todos estos procesos que ya les comentábamos, mejor dicho que ya les comentaban, y involucra 5 áreas naturales protegidas. Y bueno, esto como es un programa con subsidio federal, pues, y a través también del programa de las Naciones Unidas, pues hubo necesidad de llevar a cabo una especie de licitación o selección. Para ello pues se lleva un proceso donde diversas organizaciones de la sociedad civil, academias, someten su propuesta para la realización de este proyecto, y en este sentido, después de un proceso de selección, la organización seleccionada fue Pronatura AC, quien es o será la encargada de llevar a cabo a buenos términos este programa de adaptación de cambio climático para las 5 áreas naturales protegidas que ya les comentaba. En realidad el proyecto tiene un nombre bastante amplio: fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las áreas protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático. Ya se comentaba también, aquí va muy de la mano este concepto de resiliencia, para evaluar y definir cómo está respondiendo en base a las acciones y estrategias que realicemos nuestros ecosistemas. Pues está colaborando el programa de las Naciones Unidas y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para la consecución de este proyecto. Y bien, pues en términos generales, esta es la propuesta de proyecto que se va a estar implementando ya básicamente en los próximos días, en la espera pues que los resultados que se generen de la misma pues contribuyan precisamente para reducir y mitigar los impactos que pudieran estarse o no generando por cuestiones de cambio climático dentro de estas 5 áreas naturales protegidas.